Eso no se ha producido. ¿Qué esperan ustedes? Bueno, en Venezuela sí se soltaron a 5 presos políticos, eso fue un primer paso, y la declaración del secretario de Estado dejó muy claro que antes de 270 presos políticos. Entiendo, pero tomaron un primer paso, sabemos que mucho más tiene que pasar. Bien, y sean todos bienvenidos una vez más a los acontecimientos más importantes del momento, noticias de Venezuela y el mundo. Como siempre, los invitamos a que nos acompañen con la mejor información. Damos inicio a todo esto porque la fuerte declaración de Nicolás Maduro luego de las advertencias de Estados Unidos. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, declaró que en el 2024 se llevarán a cabo elecciones presidenciales en su país. Con o sin sanciones, gringos vamos a elecciones, habría dicho el mandatario en respuesta a las amenazas de Estados Unidos de tomar medidas si no se cumple lo acordado en Barbados en octubre pasado entre el actual gobierno y los partidos de oposición. El próximo año habrá elección presidencial, ahí está en la Constitución. Como siempre se cumplirá de manera impecable, con sanciones o sin sanciones. Vamos a elecciones, declaró Nicolás Maduro el día martes en un encuentro con representantes de distintos sectores, el cual fue transmitido por un medio de comunicación. Durante el segundo semestre del año próximo, en Venezuela se celebrarán los comicios para elegir al ciudadano que ocupará el cargo del presidente para el periodo del 2025-2031 y en el año 2025 hay elecciones de la Asamblea Nacional, de alcalde, de gobernadores, adelantó Nicolás Maduro, quien aseguró que los derechos del electorado serán respetados. Cada quien saldrá con su candidato a votar. Felicidades para todos, garantías totales para todos. Y lo que nosotros, la declaración del secretario de Estado dejó muy claro, antes de fines de noviembre tenemos que ver un proceso para la rehabilitación de todos los candidatos y las candidatas. ¿Incluido María Corina? Sí, todo candidato que se quiera postular, deben ser los venezolanos que decidan quiénes van a ser sus líderes. Y el otro es, obviamente, para nosotros un enfoque de todos los días de este presidente es los americanos que han sido detenidos injustamente, eso para nosotros es clave, y obviamente la liberación continua de otros presos políticos. Tenemos que ver resultados para demostrar que este primer paso sea uno exitoso. Nosotros hemos tomado un paso bastante grande para mandar la señal de nuestro compromiso. En octubre pasado, representantes del gobierno de Maduro y de la oposición se reunieron en Bridgetown, Barbados, en donde firmaron el acuerdo parcial sobre la promoción de los derechos políticos y garantías electorales para todos y el acuerdo parcial para la protección de los intereses vitales para la nación. Dichos documentos establecen que se promoverá la autorización a todos los candidatos presidenciales y partidos políticos, siempre que cumplan con los requisitos establecidos para participar en la elección presidencial, consistentes en los procedimientos establecidos en la ley venezolana. Asimismo, desde entonces Estados Unidos suspendió varias sanciones impuestas a Venezuela, como las del petróleo y el gas. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos dijo que si no se cumple lo pactado, se libera a los presos políticos estadounidenses y se restauran los derechos electorales. A la líder opositora María Corina Machado podría reconsiderar su decisión, mis amigos. Así como lo están escuchando, crece la tensión entre el gobierno estadounidense y el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, señores. Vamos a ver qué va a pasar con todo esto. Seguimos con más información. A Nicolás Maduro parece no estarle saliendo las cosas a nivel judicial, y es que desde la Corte Penal Internacional han desestimado las apelaciones presentadas sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad perpetrados desde 2017, por lo que la investigación continuará, pese al argumento del gobierno de una motivación política y no jurídica. Ok, mis amigos, y continuando con noticias de última hora, el régimen de Nicolás Maduro reconoció que la mayor parte de los casos presentados en la Corte Penal Internacional siguen impunes. En la segunda y última audiencia de apelaciones, la Fiscalía de la CPI ratificó que hay bases razonables para pensar que se cometieron crímenes de lesa humanidad en Venezuela. La Corte Penal Internacional, CPI, celebró este miércoles en su sede en La Haya en la segunda y última audiencia de apelaciones a la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela. En esa jornada, el régimen chavista presentó de nuevo sus argumentos contra la decisión del tribunal de reanudar la investigación en el país caribeño. El martes la Fiscalía de la CPI ya los había rechazado y hoy hizo lo mismo. El régimen de Nicolás Maduro reconoció que la mayor parte de los casos presentados en la Corte Penal Internacional siguen impunes. Evidentemente, en algunos casos habrá algún sospechoso identificado y en otros no, porque la investigación no ha alcanzado ese nivel, dijo en representación del chavismo el abogado británico Ben Emerson. En tanto, el letrado Aitor Martínez Jiménez detalló que los datos actualizados en la
relación a 124 incidentes, 113 se encuentran en fase de investigación, habiendo conseguido individualizar como posible responsable a 166 funcionarios públicos, registrando avances significativos, y hay 3 en fase intermedia, es decir, con una acusación formal, 3 en fase de juicio y 5 condenas, que se corresponden con 14 funcionarios públicos condenados. Es decir, que solo 5 de los 124 incidentes que se presentaron ante la CPI recibieron condena, apenas el 4% del total de la muestra. Emerson también defendió que no es necesario que Venezuela investigue los elementos contextuales, porque eso no es lo que se plantea. Sin embargo, la Fiscalía retrucó que deben prestar atención a los mismos, porque si no lo hacen no podrán pronunciarse respecto al alcance del daño. La sala fue razonable e hizo lo correcto, continuó la Fiscalía de la CPI, al tiempo que ratificó que hay bases razonables para pensar que se cometieron crímenes de lesa humanidad en la nación caribeña. Pese a esto, Venezuela también insistió en que no hubo crímenes contra la población civil y apuntó en que pudo haber habido abusos, pero estos fueron casos aislados e individuales y que se investigarán oportunamente, habrían acotado. Por su parte, el abogado del Estado venezolano reconoció que ninguno de esos casos se ha cerrado completamente, ninguna de esas investigaciones ha acabado, a raíz de las alegaciones tan importantes que suponen y son objetos de investigación continua. Al respecto, la Fiscalía de la CPI informó que de los 62 casos que observaron, en 47 de ellos no identificaron a los perpetradores, es decir, 3/4 partes, también 57 casos estaban en la fase preparatoria, es decir, la primera fase del procedimiento donde todavía no ha habido una acusación formal, y para 21 casos la Fiscalía vio que era una caracterización jurídica inadecuada. Paulina Macida, integrante de la Oficina de Defensa de las Víctimas de la Corte Penal, indicó que para las víctimas solo un enfoque global permitirá develar la verdad. Los autores inmediatos reconocerán el contexto de la violencia en la que se produjeron estos crímenes y la naturaleza sistemática de los patrones. Luego rechazó que el chavismo pretenda procesar los crímenes de violación y agresión sexual como delitos de tratos crueles o tortura. Estamos en desacuerdo y se lo queremos remitir a nuestra colega de Venezuela. La violación y otros tipos de violación sexual cuentan como elementos únicos constituyentes que son distintos de los de la tortura y trato cruel. Esos crímenes salvaguardan intereses distintos y también abarcan otras cosas para las víctimas, habían resaltado. Sí, mis amigos, así como lo están escuchando. Sí, mis amigos, estas son las noticias del momento. Continuamos con más información. El gobierno de Nicolás Maduro continúa incrementando ahora su seguridad, la ha cuadruplicado, enciende ahora las alarmas y ordena militarizar por tierra, mar y aire las fronteras de Venezuela, ya que hay una información importante, señores, en las cuales se estaría confirmando que Estados Unidos estaría sobrevolando aviones de combate en el espacio aéreo venezolano. Siguen registrándose muchas incursiones y ahora Nicolás Maduro teme por lo que pueda llegar a pasar, teme por lo que pueda llegar a suceder este señor. Los radares de las fuerzas bolivarianas vienen detectando movimientos sospechosos no solo de aviones sino también de la Fuerza Terrestre del Comando Sur. Por otra parte, Laura Richardson, comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, habría dado órdenes de iniciar con operaciones militares sin previo aviso. Se estarían realizando con el supuesto fin de poder erradicar todas las operaciones del narcotráfico asociadas nada más y nada menos que con el régimen dictador, pero todo esto, según expertos, podría ser una estrategia para derrocar al gobierno de Nicolás Maduro, señores, así como lo están escuchando. Vamos con más información. Hoy ha arrancado el despliegue de toda la fuerza terrestre, misilística, antiaérea, de defensa aérea, de defensa integral. Nosotros respetamos a las Fuerzas Armadas del mundo, pero no le tenemos miedo a nadie. Presta mucha atención a esto porque también hay información de última hora. Militares de la Fuerza Bolivariana estarían siendo ahora encontrados sin vida, señores, y los hechos son materia de investigación. Ahora la cifra de militares perecidos aumenta a 3 militares. Primero fue hace algunos días Rafael Laiza, quien según fuentes informativas habría entablado comunicaciones secretas con el gobierno de los Estados Unidos para entregar así mucha información que permita la captura de Nicolás Maduro. Pero ahora la ONG activa la alerta roja porque registraron 2 nuevos perecimientos de estos militares. No hay una respuesta por parte del régimen de Nicolás Maduro. Los nombres responden a los militares Wilmer González y Leonardo Cruz, quienes hacían parte del grupo secreto y eran muy cercanos al mandatario chavista Nicolás Maduro. Según informaciones, estas 2 personas y militares también pudieron haber hecho comunicaciones secretas con el gobierno de Joe Biden. Se prenden las alarmas ahora en Venezuela. Muchos aseguran que no solo son estas 3 personas las que han intentado entregar a Nicolás Maduro, sino que habrían muchos militares que están traicionándolo y estarían dándole la espalda al dictador venezolano, mis amigos. Así como lo están escuchando, estas son las noticias del momento, noticias de Venezuela y el mundo. Continuamos con más información.